César Nakazaki, quien es abogado de Karelyn López, quien no sabemos ya si ya es colaboradora o todavía aspirante o colaboradora eficaz. Buenas noches, doctor Nakazaki, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A lo que estamos asistiendo en estos últimos días es a una especie de confrontación, de enfrentamiento entre dos personas que aspiran o buscan ser colaboradores eficaces, Karelyn López y Samir Villaverde, sobre todo viniendo más de Samir Villaverde, quien ha desacreditado, pero no solamente eso, acusa a Karelyn López de cosas como las de Tarata, pero también de haber entregado dinero en efectivo, ¿no es cierto? Esto pone en peligro la investigación porque al final los dos terminarían neutralizándose. ¿Cómo digamos, manejar esto en aras de la verdad, además? Es claro que a nivel de algunos medios de comunicación hay una clara campaña por la libertad de Samir Villaverde, lo cual es legítimo en una persona que está presa, pero hay un tema que es central. Aquí lo que manda es lo que se pueda comprobar, lo que se llama corroboración. En el caso de Karelyn López, las informaciones que ella ha venido brindando, por ejemplo, son las que le permitieron a la fiscal Cesenarro abrir el proceso penal por el caso Tarata y el auto de prisión preventiva contra varias personas. Tú has mencionado Bruno Pacheco, el día de hoy, Samir Villaverde. O sea, una respuesta de venganza hace rato la estábamos esperando. Claro, pero entonces usted tiene la certeza, porque el caso de Karelyn López empezó también narrando, digamos, situaciones de las que había sido testigo y que Bruno Pacheco le había contado. Más adelante podría decir Samir Villaverde, porque digamos, los periodistas lo que hacen es de alguna manera reproducir lo que él dice, ¿no? Podría decir, tengo cómo demostrarlo más adelante. ¿Hay esos aportes? ¿Ustedes están al tanto? ¿Les hacen llegar todo lo que él indica? Eso es algo que va a demostrar si la fiscal Cesenarro está actuando correctamente. De acuerdo a la ley, si tú eres fiscal y tienes elementos de prueba contra una persona que tú estás investigando, no el colaborador, sino otras personas, en este caso no Samir Villaverde, sino Karelyn López, tiene que incorporarlos a la investigación para que Karelyn López pueda confrontarlos. Hace ya más de una semana le hemos pedido a la fiscal Cesenarro que todo lo que se está conociendo públicamente, que ha declarado Villaverde, que lo incorpore. Claro, tendría que estar al tanto. Un tema. Y el otro gran tema le hemos pedido, como Villaverde dice que él es inocente y que Karelyn López es la culpable en el caso de Tarata, te pedimos que traigas todas las licitaciones que durante el gobierno del presidente Castillo y como ministro Silva han dado a favor de las empresas vinculadas a los hermanos Pasapera y a las empresas chinas. Hasta ahora estamos esperando que la fiscal dé respuesta. Claro, pero entonces, ¿cómo se puede entender que en esta audiencia en la que ha participado el fiscal supremo, Samuel Rojas, se incorpora en los dichos? O sea, le está otorgando un nivel de credibilidad a lo que ha señalado Samir Villaverde, cuando dice, le entregó en efectivo dinero al presidente Castillo. Yo creo que es más el nerviosismo de un fiscal inexperto frente a una defensa muy bien estructurada por mi discípulo Benji Espinosa. Y lo digo ¿por qué? Porque el fiscal, para haber dicho lo que efectivamente ha afirmado, tendría que existir una disposición, una decisión, un documento dentro de la investigación fiscal que diga el fiscal de la Nación, he cambiado el rumbo. Porque si vemos la decisión, la motivación que da el fiscal de la Nación para abrir investigación al presidente, todo se basa en la declaración de Karelyn López y en la información que a partir de su declaración se ha corroborado, tanto por fiscales como por la prensa de investigación. Claro, pero nuevamente, usted sí tiene la certeza, imagino que además de la relación que se ha establecido con su defendida, de que más adelante Samir Villaverde no podría aportar audios, registros fotográficos vinculados a estas denuncias, por supuesto. No, porque ya ha pasado bastante agua por debajo del puente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Villaverde dice que 2 millones que le habría entregado Karelyn López al presidente de la República vienen por la compraventa de biodiesel de que SAS está investigando. Efectivamente. Ya han declarado todos los funcionarios. Ya se ha investigado. ¿Por qué crees que ese caso hasta ahora no es proceso? Es el caso de la fiscal Córdoba y sigue siendo investigación preliminar. Dicho sea de paso, le hemos pedido a la fiscal Córdoba lo mismo. No te quedes solo con el caso que se está investigando, que dicho sea de paso es un contrato que se frustró.
te pedimos que incorporen todas las adquisiciones de biodiesel dadas durante el gobierno de Pedro Castillo, para ver quiénes son los padrinos y quiénes actúan irregularmente. Estamos esperando que responda la fiscal Córdoba. Claro, y en ese caso del biodiesel, pues sobre todo en el punto en el que Carelín sí estaría involucrada. Entonces usted me dice que todos han declarado es lo no. que sostiene. Porque digamos, el delito sí, no sé si el delito, pero todo indica que ahí sí hubo, pues no sé si un negociado, pero sí hubo un acomodo para que este señor Abudayev salga beneficiado. El tema es la participación. Acuérdate que Carelín marcó que desde el Centro de Negocios Privados de Zarratea había varios brazos, y que un brazo era Petroperú, otro brazo el MTC, otro brazo, el cartel de las empresas chinas, varios de los temas que se están señalando. Pero otro punto que también ha señalado Samir Villaverde es que estaría vinculado a fondos que tendrían que ver con los ascensos de los policías. Sobre ese tema, ¿hay alguna investigación pendiente en la que también se involucre Carolina López? Claro, que de ahí también dicen que sacó. Ella, dentro de toda su declaración, es uno de los temas que ha presentado. La gran pregunta es, el caso de la SUNAT y el caso de los generales fueron los dos primeros que ustedes como prensa de investigación denunciaron. Tiempo después, Abelino Guillén señala públicamente que hay ese tipo de problemas y se ve obligado a renunciar. Si tú me preguntas en qué fiscalía hay esta investigación, hasta ahora no existe. Que yo sepa, al menos no existe. No, pues claro, lo que hemos justo mostrado hoy día también es que lo que se refiere al Ministerio del Interior simplemente archivaron el caso y por el contrario, 5 de los visitantes bajo la sospecha ocupan en este momento puestos claves, ¿no? Eso por un lado. Nosotros teníamos mucha preocupación y Carelín se resistía a no aceptar la medida de protección que ofrecía la Fiscalía, porque quien tienen que protegerla son los policías. Los policías dependen del ministro y el jefe es con quien hoy estamos enfrentados. Todos estos cambios que se han producido ahora han cambiado todo lo que es lavado de activos, la policía y lavado de activos. Y mañana nos han convocado extrañamente a una reunión donde quieren, lo cual sería normal que vayan los abogados, pero quieren también que vaya Carelín López. Entonces, me llama la atención porque cuando se instaló hace algunos meses ya la medida de protección, no hubo esa situación. Entonces, nosotros siempre con la policía tenemos que estar a la expectativa de cómo vaya a actuar. Ese es otro punto que es interesante, porque el presidente de la República es señalado como la cabeza de una organización criminal, ¿no es cierto? Que ahorita se está viendo si el tema de la inmunidad lo protege o no lo protege de las investigaciones. Pero el punto es, si él es la cabeza de una organización criminal que se dedicaba a este tipo de transacciones en el MTC, y al mismo tiempo es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no hay ahí un conflicto, no hay un peligro de interferencia? Tú has dado la razón por la cual es imposible que si un presidente ha cometido delitos comunes se siga manteniendo en el cargo justamente por ese tipo de cosas. Carelín recibía todo tipo de amenaza que ha implicado, como tú conoces, que su familia salga de acá. Sin embargo, nos resistíamos a la protección de la policía. Se logró más o menos implementarla regularmente y esta que se ha cambiado, según nos han dicho, es porque ha afectado tremendamente la denuncia pública de la tesis y la investigación que la policía decidió realizar buscando el lugar donde se habría elaborado la tesis frente a San Marcos. Claro, digamos, han movido algunos cargos policiales porque no se advirtió que se iba a dar el operativo de la tesis, el operativo que ingresan a la supuesta A mí me suena como oficina. represalia. La policía sabe que siempre los he defendido en los casos más complejos. Se revisan, último, SWAT y este inventado caso del Escuadrón de la Muerte. 60, 40 SWATs gratis he defendido. Pero acá hay evidentemente situaciones irregulares. Claro, pero es que eso además se suma a un tema que ha publicado Sudaca PE, que tiene que ver con la situación en la que se encuentra el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también David Ortiz, que siente que está en la cuerda floja por haber avalado algunas de las cosas que señaló también Samir Villaverde. Entonces, nuevamente, ¿cómo manejar el tema de cabeza de organización criminal que al mismo tiempo podría tener influencia en la Policía Nacional? Es inmanejable. El sistema jurídico no está hecho para investigar, por eso es bien difícil desarrollar una defensa en estas condiciones. Corte Suprema descabezada, Ministerio Público descabezado, claro, por el tema de los CNM audios y todo lo demás. Y con la policía es muy difícil, porque es lógico, si no hay un policía muy independiente, muy profesional,
lo que tú señalas es lo primero que se tendría que dar. Por eso es que demoramos mucho en aceptar la medida. Pero ya cuando el peligro por las amenazas era muy fuerte, recuerda que hubo una amenaza en pleno despacho del fiscal Vela. Estando en plena declaración, sálese donde estás. La policía ha venido trabajando bien. Sería injusto decir que no, pero que la descabecen por una información que brinda mi patrocinada, por actos en los cuales se está interviniendo y que nos llamen extrañamente a esta reunión, por lo menos nos genera sospecha y queremos tantear primero cómo viene la mano. ¿En qué situación está el tema de la tesis? Entraron a esta oficina donde supuestamente se redactó la tesis y se llevaron todas las computadoras. ¿Qué se está esperando? ¿El resultado de...? El problema ahí es que la Fiscalía, todo lo que es el tema de la investigación en el caso de nuestra colaboración eficaz, la trabaja con la Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces no solo se ha descabezado al alto mando o de esta área de investigación de la policía, sino que tanto los protectores de Carolyn López como quienes apoyan a la fiscal en la investigación, no sé si al día de hoy siguen o los han movido a todos. Entonces, en concreto, está parado el tema. ¿Y esos peritajes los tiene que hacer la policía? Bajo la conducción de la fiscal... No, claro, técnicamente lo elabora personal de la policía. Algunas pericias las hace, Sí. Tiene un gabinete la Fiscalía, sobre todo el equipo de lavado de activos. Las fiscalías especializadas tienen un pequeño gabinete, pero siempre la policía lleva la mayor parte de la investigación. El tema del MTC, dejando el tema de la tesis. Durante las últimas semanas han habido varios aportes periodísticos que hay que reconocer respecto a todo el movimiento que ha habido de las empresas constructoras chinas. Más de 1.300, cuando se hablaba de 800, otros hablan de 1.500. Sin embargo, solo seguimos centrados en Tarata. Llama mucho la atención y marcas bien, Roxana. Bueno, yo he tenido cuestionamientos públicos al coordinador de las fiscalías especializadas en corrupción. Para mí es inexplicable cómo fue sumamente fuerte con el presidente Vizcarra y Richard Cisneros y no ha repetido lo mismo con el presidente Castillo, que ni la puerta le tocaron de Zarratea. ¿Por qué señalo esto? Porque efectivamente, en el caso de Tarata, solo se trabaja una licitación que, dicho sea de paso, se anuló. Y todas, donde ha habido millones pagados a estas empresas chinas, que al resultar fueron empresas chinas de fachada. ¿Ustedes cuántos reportajes han hecho que fueron armadas con varios pequeñas empresas? Sospechosísimos. Y que hasta ahora nosotros estamos pidiendo, y ahora lo hago públicamente, es imposible que la Fiscalía Anticorrupción hasta el día de hoy no haga el gran caso en lo que es el cártel de corrupción de las empresas chinas, que incluso debería ir hasta la época en que Martín Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones. Porque el tema de las constructoras chinas no empieza ahora. No. Tenemos justamente un reportaje también al respecto que espero que usted no se pierda. Y vamos a confiar en que le puedan dar toda esa información, porque no es posible que tanto tiempo después solo se pueda manejar con Tarata. Hemos pedido textualmente, oficialmente a la fiscal Cesenarro, incorpora todas las licitaciones y nos pregunta ¿para qué? Nos ha preguntado por escrito ¿para qué? Bueno, ya le contesté ¿para qué? Entonces espero que ahora, porque quiero establecer un patrón en el cual actúa esta organización criminal. En un punto además en el que coinciden tanto Samir como Carolyn López, ¿no es cierto? Con algún matiz, pero sí, el tema es el mismo. El tema es el mismo. Y nuevamente, y para cerrar, que es con lo que empezamos, no deja preguntarse por qué creerle a uno y no creerle al otro, porque en este caso, para tener el derecho a la colaboración eficaz, pues ninguno puede mentir. ¿Cómo entenderlo entonces? Quiero ubicarme en un tema estrictamente legal. No le crean a ninguno. Esperen a lo que se ha corroborado. En el caso de Carolyn López, tú señalas, varias de los reportajes que han salido son fruto de las declaraciones que ella ha dado. Y por eso en el caso de Tarata se mantiene en libertad. Villaverde, justo ahora iba a traer la carta notarial, porque me han coleccionado de cartas notariales donde decía hace unos meses que era inocente. Y nos manda una carta notarial para que nos retractemos. Claro, pero digamos, sí reconoce que por lo menos los audios que ha aportado no dejan de ser interesantes y enriquecedores para los casos de corrupción. Yo respeto mucho a Julio Rodríguez, es un gran abogado, pero creo que hubiese sido más fácil
quedarse en reforzar los temas y no entrar a una confrontación donde ahora la fiscal Cesenarro, me imagino, si ella decide ir por la vía de Villaverde, entonces tiene que cambiar toda su tesis. Entonces ya, ¿por qué prisión preventiva para Pacheco, para los sobrinos, si todo ese caso se construyó? Porque eso pasaría si se, de alguna manera, desvirtúa la otra colaboración. Por eso, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿a quién beneficia que colisionen los dos? Al presidente. Karelyn López va a dejar de ser colaboradora, lo leímos en un tuit de usted. Entonces dijimos, no entendemos, aportas y luego te retiras, ¿se puede dar eso? Bueno, tanto la fiscalía como el colaborador en cualquier momento pueden dejar, porque es una negociación legal. Entonces, las negociaciones legales se inician y se dejan. No, yo quizás no me dejé expresar bien. Karelyn solo acepta y es colaborador en el caso de lavado de activos, pero en el caso del puente Tarata y en el caso de Petroperú no acepta ninguna culpabilidad y por eso ahí se defiende con nombre y apellido. Ahí es donde ha declarado. Entonces, lo que quise resaltar es que la versión que ella da sobre Puente Tarata es sin el escudo de colaboración eficaz, a diferencia de Villaverde, que declara, ya estando preso, y bajo el escudo de la colaboración eficaz y con una campaña que en vez de salvemos a Willies, liberen a Samir. Hace algunos minutos en Canal N el señor Espinosa justificaba este tema de ponerse a buen recaudo y señalaba, y se lo pregunto ya aquí pues, a usted con toda la experiencia y el expertise que tiene en el tema penal, y señalaba que uno tiene el derecho a no acogerse o no en todo caso aceptar una orden de detención cuando éste no ha llegado hasta el proceso final, que tendría que ser hasta una casación, o sea que sea ratificada en última instancia la orden de detención. ¿Es eso así? Digamos que ahí colisiona un deber de toda persona de cumplir los mandatos judiciales y el derecho a la libertad de la persona, que uno tiene derecho a resistir las detenciones, ¿no es cierto? Entonces, creo que mucho depende de la estrategia. En el caso de Pacheco, me parece que no tiene sentido, él no puede aspirar a prescripción, no puede aspirar a ser inocente, deduzco que debe estar muy bien protegido, y por eso lo que bien han hecho en el reportaje hace un momento de cómo te vigilo hasta tal día y de repente me vuelvo ciego en un minuto, ¿no? Como si se fuera la luz. Es evidentemente algo extraño que debe explicarse, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Nakazaki. Gracias a ti. Bien.